del PSG, se acaba hoy el caso Neymar y si estoy tan musical y tan festivo no es por nada, sino porque simplemente pues un nuevo caso cerrado aquí en el canal y ya pues me alegra que acabe, no porque Neymar se vaya del Barça ni porque se vaya al PSG, que eso al final pues me da bastante igual, me alegro porque acaba por fin el caso Neymar y vamos a ver toda la presentación, toda la rueda de prensa y cómo ha sido todo el día de Neymar en París, su primer día después de firmar en el día de ayer, como ya comentamos, aquí aparecerá el vídeo en el que podéis ver pues los detalles de su fichaje y bueno, pero antes de ello te quiero pedir que te suscribas al canal, dale a suscribirte, ¿por qué? Porque estoy preparando un vídeo especial, 500 suscriptores, que va a merecer mucho la pena, dale ya, suscríbete. Y bueno, me noto muy enérgico, pero es que hay que hablar del caso Neymar, que ya acaba hoy, porque Neymar ya ha llegado a París y vamos a analizarlo todo. Lo primero, Neymar salió a Barcelona a las 9 de la mañana y su agente Wagner Ribeiro ha subido un vídeo en el avión, pues con el propio Neymar, vamos a verlo, lo estamos viendo ya, con el propio Neymar en el avión, pues ya de camino a París. ¿Qué ha pasado después? Pues que se veía por el cielo de París un avión y vemos cómo el operario estaba diciéndole al avión que parara, el avión llega y ¿quién baja de ahí? ¿Quién baja de ahí? ¿Quién es ese de la gorra? Efectivamente, Neymar Jr. con esas gafas de sol, se abraza con Maxwell y ya es nuevo jugador del PSG, saludos y se monta al coche rumbo al Parque de los Príncipes, he's arrived, había una presentación que hacer y Neymar ya estaba en París, ya estaba para firmar con su nuevo equipo, con el PSG y para ser el fichaje más caro de la historia, momento histórico en el mundo del fútbol. ¿Y qué ha pasado mientras Neymar llegaba al Parque de los Príncipes? Pues que han abierto la tienda del PSG, ahí estamos viendo en imagen ese momento en el que se ha empezado a vender la camiseta de Neymar con el número 10, como ya hemos dicho, los empleados expectantes, pasa ese fotógrafo, vemos que hay muchas cámaras de televisión que no querían perderse detalle de todo lo que estaba pasando y la gente pues entrando en masa, vemos que no se ve hasta el final de la cola, 1, 2, 3, 4, hay por lo menos 200 personas ahí intentando entrar a la tienda del PSG, que la verdad que entran pues bastante serenos, bastante tranquilitos, para querer comprarse ya la camiseta de Neymar, para no perder un solo instante, pues la gente llevándose la camiseta, la primera equipación, la segunda también la amarilla, se la están llevando totalmente, además la amarilla que es color amarillo como Brasil, y bueno, ahí tenemos como la gente se está llevando esa camiseta, y mientras tanto Neymar pues de camino a ese Parque de los Príncipes para firmar con el PSG y para ser presentado. Ahí tenemos a Neymar ya tocándose el anillo en el coche, mirando pensativo a ver qué pasa con ese Parque de los Príncipes, mirando la bandera de Brasil, y llega al aparcamiento del estadio, se atavía con sus nuevos colores, los colores del PSG, fotito por aquí, fotito para allá, reconocimiento médico, que hay que decir que Neymar está como un toro, lo hemos visto en la pretemporada. El ritmo cardíaco va fenomenal y nada, ahí pues ya examinándole un poquito antes de firmar con el PSG, asegurándose que pagan 222 millones por un tío pues que está preparado y nada, ahí le tenemos ya poniéndose corbata, poniéndose las botas, poniéndose el traje y preparándose para ya ser presentado. Saluda a la gente Neymar, mira el móvil y ojo ahí el hombre de negro Neymar, se pone esa gafita de sol más chulo que un 8 y ya preparado para ser presentado con el PSG, ya le tenemos ahí posando con su nueva camiseta Neymar, muy contento. Luego pues ha bajado al terreno de juego, ha posado ya con la camiseta, le vemos ahí también pues contento con ese número 10, llevaba una apuesta y vemos que hay muchísimos periodistas expectantes para ese momento, toquecitos de balón, calidad absoluta de Neymar Jr. Y luego ya sale a la prensa donde habla un poquito de su traspaso del Barcelona al PSG y qué lo ha motivado. Dice Neymar que no buscaba protagonismo, que él lo que quería es un nuevo reto y nada, vamos a escuchar al jugador brasileño. Meu desejo de vir ao Paris foi por querer novo desafio, de buscar algo diferente. Não é porque eu não estava me sentindo incomodado lá por protagonismo. Isso eu nunca busquei na minha vida. Isso é totalmente relativo. Eu vim buscar algo novo, um desafio novo, vim buscar títulos, vim buscar o que esse clube quer, né, o que a torcida merece. E eu acho que esse clube merece. Então é por isso que eu vim, atrás de novos títulos, novos desafios. E eu sou movido a isso, sou movido a desafio de querer algo maior, de querer estar sempre me superando, e por isso que eu tô aqui. E eu tô muito feliz, e eu sempre sigo o meu coração, independente do dinheiro. Se fosse por isso, eu estaria em outros lugares. Ya lo hemos dicho por aquí, decisión valiente la de Neymar, la verdad que se la ha jugado, es una decisión pues que llama mucho la atención, su traspaso ha causado un gran revuelo a nivel mundial, muchísimos periodistas estaban acreditados para esa zona mixta, para esa rueda de prensa, para escuchar a Neymar hablar y la verdad pues que es que las palabras de Neymar pues demuestran optimismo, está muy contento, está deseando fichar por el PSG y se muestra en sus palabras que era un nuevo reto y ese nuevo reto será el PSG, aunque él no busca más protagonismo, como hemos escuchado ya al propio Neymar. ¿Y qué ha pasado después? Pues tocaba darse ese baño de masas, Neymar ha salido
pues ya te ha habido con los colores del PSG, su nuevo equipo junto al jeque Nasser Al-Khelaifi, y ojo a los aledaños del estadio llenos de gente. El jeque le dice, mira, toda esta gente, majo, está aquí para ti. Neymar pues un poco nervioso con esa sonrisa, pues un poquito de esa situación en la que está viviendo, muchísima gente, móviles por todos lados, muchas cámaras, los guardaespaldas pues intentando que los fotógrafos no se pegaran mucho a Neymar, y la gente pues enfervorecida ante Neymar. Vemos como al fondo pues hay como un pequeño humo, que seguramente sean bengalas de los propios aficionados del PSG. La gente tiene ganas de Neymar, Neymar tiene ganas del PSG, y lo estamos viendo en imagen, muchísima gente, muchísimo revuelo. Neymar sonriente, Neymar muy contento con su nueva situación, con este nuevo reto que él estaba deseando vivir y que va a empezar a vivir pues a partir de esta temporada. Y ahí le tira la bufanda, la mítica bufanda que también hemos sacado aquí estos días, se la pone Neymar muy contento, todo ok, majos. Y nada, ahí le tenemos ya sonriente, pero yo creo que ya cansado, ¿no? Porque lleva además de muchos viajes en avión estos días, se fue a Porto, volvió a Barcelona a resolver su futuro, abogados, ahora a París. Pero yo creo que ya está deseando que se acabe un poquito todo esto. Y nada, se mete este señor guardaespaldas en esta imagen que ha compartido el PSG. Y hasta aquí pues tenemos a Neymar, que ya se mete entre la gente, se mete entre las masas. Y bueno, aquí tenemos como la realización cambia de plano. Y bueno, vemos a Neymar ahí andando, tranquilo, feliz, contento con lo que está pasando. Y sonriendo y saludando a la gente, una locura auténtica para recibir a Neymar, la nueva gran estrella del PSG. Y vemos cómo aclamado Neymar acaba pues su día grande, el día de su presentación con el PSG. Seguramente juegue este fin de semana o quizá vaya entre la convocatoria del PSG ante la Amiens, que juega el próximo este sábado. Y nada, estaremos pendientes de todo lo que pasa ahora con Neymar en Francia. Le deseamos lo mejor del mundo. Ha sido pues un caso bastante interesante de tratar aquí, pero aquí acaba todo esto, aquí acaba el caso Neymar. Habrá que ver quién es el sustituto de Neymar en el Barcelona. Yo insisto en decir que Dembélé, yo creo que va a ser el hombre elegido, pero bueno, para eso aún queda mercado, para eso aún queda un mes. Estaremos aquí pendientes, por supuesto. Y nada, preguntaros vuestra opinión. ¿Qué os parece la salida de Neymar hacia el PSG? ¿Qué os parece toda esta presentación? ¿Lo hará bien allí? Pues dejad abajo en los comentarios qué opináis sobre Neymar. Acabamos el caso Neymar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dale me gusta si te ha gustado, suscríbete. Y nada, yo me voy a la piscina. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea pronto. Seguramente suscríbete para más. Nos vamos. PSG, Neymar, nuevo jugador. Y nada, esto es todo, amigos. Hasta el siguiente vídeo.